Algunas deudas no se pagan con oro ni con palabras de agradecimiento. Aquella mañana cuando Jared Crow vio el rastro de sangre que atravesaba las llanuras alcalinas como una herida abierta en la tierra, solo tuvo dos opciones: seguir cabalgando como haría cualquier hombre sensato, o perseguirlo hasta descubrir lo que le esperaba al final. Eligió mal. Dos mujeres apaches aparecieron delante de él, una desangrándose sobre la arena caliente, la otra plantada sobre sus pies firme como un mezquite viejo, con una mirada que advertía muerte a cualquiera que se acercara. Jared les ofreció agua y comida. Creyó que estaba salvando una vida. Pero 700 guerreros no rodean un rancho al amanecer porque un hombre hizo lo correcto. Llegan cuando ese hombre ha cometido algo imperdonable, y lo que Jared ignoraba sobre la ley tribal podía costarle la vida, o convertirlo en algo que nunca imaginó. La respuesta ya venía cabalgando hacia su rancho, mientras la hermana herida bebía de su cantimplora. El desierto llevaba 3 días completamente callado, demasiado callado, ese silencio pesado, que solo aparece antes de que el mundo se parta en dos. Esa mañana él estaba revisando la cerca del norte, justo donde su tierra tocaba territorios que no pertenecían a nadie, al menos a nadie con papeles. Allá afuera la tierra tenía sus propias reglas, y la gente que la habitaba no necesitaba documentos para reclamarla. El rastro de sangre apareció primero como manchas oscuras sobre la piedra pálida, luego como una marca arrastrada que contaba una historia que Jared comprendió sin querer comprenderla. Alguien estaba gravemente herido. Alguien huía. Y alguien más venía detrás. Su caballo se tensó en cuanto el viento cambió, llevándole un olor metálico que le erizó los pelos del hocico. Aún así, Jared lo obligó a avanzar siguiendo el camino rojo que serpenteaba entre enormes rocas oxidadas antiguas como el propio mundo. El sol subía rápido, espesando el aire hasta hacerlo casi masticable. El sudor le corría por la espalda, empapando la camisa como una segunda piel caliente. Fue entonces cuando la vio. La primera hermana. Estaba recostada contra una pared de piedra, el único pedazo de sombra en kilómetros. Su piel brillaba por la fiebre, y la herida en su costado derramaba sangre sobre el cuero que alguna vez fue claro. El cabello oscuro le caía en mechones pegados por el sudor sobre un rostro joven, quizá 20 y pocos, que habría sido hermoso de no estar retorcido por el dolor. Pero fue la segunda hermana la que le heló el aliento. Tabaya. Ella se interpuso entre él y la mujer herida. Incluso desde unos 10 metros, Jared notó que no era como las demás. Era más alta que la mayoría de los hombres que él conocía, con hombros que hablaban de fuerza, y una presencia que imponía sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Su ropa era parecida a la de la herida, pero llevaba marcas que Jared no supo interpretar, símbolos que podían significar rango o advertencia. El cuchillo que sostenía capturó la luz como una amenaza. «Vuelve», dijo ella. Su voz firme y clara cruzó la distancia sin esfuerzo. «Esto no es asunto tuyo». Jared no desmontó. Dejó las manos visibles vacías. La hemorragia no va a detenerse sola. «He dicho vuelve». La frase cayó en el aire ardiente como un latigazo. La hermana herida emitió un sonido desgarrado, algo entre un gemido y un suspiro ahogado. Los ojos se le voltearon mostrando el blanco y su respiración quedó reducida a bocanadas rápidas y superficiales. El tipo que anuncia que el cuerpo empieza a ceder ante el choque. «Se está muriendo», murmuró Jared Crow sin elevar la voz. «Eso no te incumbe», replicó la hermana alta apretando el mango del cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron del color del hueso. Jared miró por encima del hombro de ella hacia la mujer que sangraba sobre la arena, y luego volvió a fijar la vista en el rostro endurecido de la que seguía en pie. Bajo esa amenaza rígida vio algo que reconoció de otra vida, de otro dolor, un terror disfrazado de furia. Ese miedo impotente de ver cómo alguien que amas se te escapa de las manos mientras tú no puedes hacer nada. Descendió del caballo con movimientos lentos, medidos como si cualquier gesto brusco pudiera detonar un desastre. La cantimplora colgaba del arzón de la silla junto a un pequeño bolso de cuero, donde llevaba carne seca y un pedazo de pan, provisiones simples que uno empaca cuando piensa recorrer cercas lejos de casa. «Voy a tomar mi cantimplora», advirtió Jared con la voz baja.
Solo agua nada más. Acércate y te abro la garganta. Tendrás 2 cuerpos en vez de 1. Las palabras quedaron suspendidas en el aire ardiente entre ambos como brasas a punto de caer. La herida volvió a emitir ese sonido débil, esta vez más suave, casi sin fuerza. Un hilo de sangre resbaló por la comisura de sus labios. Aún así, Jared avanzó. Un paso, luego otro. La mano de Tabaya se tensó alrededor del cuchillo, pero no se movió para atacar. Otro paso más, hasta quedar lo suficientemente cerca para ver el pulso de Shailani temblar en su cuello como un pájaro atrapado, y lo bastante cerca para ver que el rostro de Tabaya estaba cubierto de sudor que no tenía nada que ver con el calor del desierto. Tu nombre, exigió ella aún con el arma en alto. Jared Crow. ¿Por qué nos ayudarías? Porque se está muriendo, repitió él. Y porque yo ya estuve en tu lugar. Jared extendió la cantimplora manteniéndola firme durante 3 latidos silenciosos. Nada se movió, salvo la sangre que seguía escapando del costado de Shailani. Entonces la mano libre de Tabaya se lanzó hacia adelante con una velocidad que él apenas pudo seguir. Le arrebató la cantimplora sin apartar el cuchillo de su dirección. Se arrodilló junto a su hermana y acercó el agua a los labios pálidos. Shailani bebió con debilidad, dejando que parte del líquido le resbalara por la barbilla. Sus ojos se abrieron vidriosos por la fiebre sin poder enfocar nada. Pronunció unas palabras en una lengua que Jared no comprendía, y Tabaya le respondió en el mismo idioma, aunque por un instante su voz perdió la dureza. Jared extendió la mano hacia el bolso de cuero buscando comida y un trozo de tela para vendar. ¿Por qué?, preguntó Tabaya áspera, desconfiada. Importa, todo importa. Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos. Cada acción tiene peso. Cada decisión trae su consecuencia. Algo en la manera en que Tabaya lo dijo hizo que el estómago de Jared Crow se encogiera. No sonó como una explicación, sino como una advertencia directa. La cabeza de Shailani cayó hacia un lado, y de inmediato la hermana alta reaccionó con un pánico imposible de disimular. Bajó el cuchillo apenas un poco mientras presionaba 2 dedos contra el cuello de su hermana buscando el pulso. Necesita ayuda de verdad, dijo Jared. Más que agua y un pedazo de carne seca. Mi rancho está a 3 millas al oeste. Tengo vendas limpias, aguardiente para desinfectar y lo necesario para atenderla. No podemos ir contigo. Entonces morirá aquí probablemente antes de que pase 1 hora, replicó Jared sin dureza, solo la verdad desnuda. Esa herida necesita limpiarse y coserse. Ya ha perdido demasiada sangre. Tabaya miró el rostro pálido de su hermana, luego volvió la vista hacia él. Por primera vez el cuchillo titubeó en su mano. Si nos traicionas, pasaré días haciéndote lamentarlo. Entendido. Si hablas de esto con alguien, te encontraré. Vivo solo. No tengo a quien contárselo. Tabaya lo examinó un largo momento buscando alguna sombra de mentira. Lo que encontró en los ojos de Jared debió bastar porque finalmente bajó el arma y la guardó en la funda de su cadera. Su nombre es Shailani. Yo soy Tabaya. ¿Puedes cargarla? La mandíbula de Tabaya se tensó como si la pregunta insinuara que ella no era capaz. Pero no discutió. Se inclinó y alzó a su hermana con una delicadeza sorprendente para una mujer tan imponente. Shailani dejó escapar un gemido desgarrado cuando el movimiento abrió de nuevo la herida y más sangre oscureció el cuero de su ropa. Jared montó y extendió la mano. Será más rápido y más seguro si monta conmigo. Tabaya dudó solo un instante, antes de levantar a su hermana con una fuerza que explicaba por qué muchos la consideraban casi legendaria. Jared acomodó a Shailani frente a él, sosteniéndola para evitar que cayera mientras Tabaya subía detrás con una agilidad fluida. Tomaron rumbo oeste hacia el rancho que Jared Crow había levantado con sus propias manos y defendido con años de esfuerzo. Un lugar humilde pero resistente a todo lo que la frontera había intentado arrancarle. Mientras cabalgaban, Tabaya habló junto a su hombro, con una voz baja tensa cargada de algo que podía ser remordimiento. Un último aviso. Debiste seguir cabalgando, Jared Crow. Lo que has hecho hoy no puede deshacerse. Has tocado a una hija del consejo y las leyes antiguas no perdonan.
ni siquiera cuando ese toque salva una vida en lugar de quitarla. El rancho apareció en el horizonte como una promesa que Jared no sabía si podría cumplir: estructuras de madera desgastada, un granero con agujeros en el techo, una cerca que pedía reparación. Nada especial, nada que valiera la muerte de un hombre. Pero a medida que la respiración de Shailani se hacía más ligera contra su pecho, Jared Crow no pudo evitar preguntarse si acababa de entregar su propia vida a cambio de la de ella, sin siquiera saber cuál sería el precio. Antes de que el caballo se detuviera por completo, Tabaya ya había saltado al suelo, levantando los brazos para ayudar a bajar a su hermana. El movimiento arrancó a Shailani un grito ahogado, y la sangre volvió a empapar la camisa de Jared, donde el cuerpo de la joven había estado apoyado. Él los guió hacia el interior del rancho, atravesando la puerta hasta la habitación principal, donde la luz del sol se filtraba por las ventanas que él mismo había cortado en esas paredes construidas con sus manos y su soledad. La mesa, indicó Jared, apartando un plato de lata y la taza donde había tomado café esa mañana. Tabaya depositó a Shailani sobre la superficie, con una delicadeza que contrastaba con su figura imponente. Sus manos temblaban al apartar el cabello oscuro del rostro pálido de su hermana. Jared abrió el gabinete y sacó lo necesario: telas limpias, aguja, hilo, y una botella de whisky que había guardado para ocasiones más duras que cualquier tormenta. Necesito ver la herida. La mano de Tabaya voló hacia su cuchillo. No lo permitiré. Si no lo hago, morirá, respondió él, encontrando su mirada sin retroceder. Puedes matarme después, pero primero déjame intentarlo. El silencio se tensó entre ellos, como un lazo estirado al límite, hasta que la mano de Tabaya cayó, y ella dio un paso hacia un lado. La herida era mucho peor de lo que Jared había imaginado: un tajo profundo en el costado, inflamado, enrojecido claramente, hecho por algo más brutal que una simple hoja. Vertió whisky sobre sus propias manos, y luego directamente sobre la herida. El grito de Shailani retumbó contra las paredes, arrancando ecos dolorosos. Tabaya le tomó la mano de inmediato, murmurando palabras rápidas en su lengua para calmarla. Jared trabajó con velocidad y precisión: limpiar, cerrar, vendar. Sus manos recordaban aquellos gestos de otra vida, de otra persona a la que había tratado de salvar. Esa vez había fallado. Ese recuerdo amenazó con quebrarle los dedos, pero los obligó a mantenerse firmes. ¿Cómo ocurrió esto?, preguntó mientras pasaba el último punto de sutura. Cazadores, respondió Tabaya, escupiendo la palabra como si fuera veneno. Hombres con rifles que creen que nuestras cabelleras tienen precio. La mandíbula de Jared se endureció. Conocía bien ese tipo de hombres: asesinos por monedas, depredadores con sombrero. Los siguen uno. Los demás ya están muertos. ¿Cuántos eran? 5. Ahora queda uno. Jared terminó de atar la sutura y envolvió el torso de Shailani con tela limpia. Su respiración se había estabilizado un poco, y un leve tinte volvió a sus labios. No era mucho, pero bastaba para tener esperanza de que pasaría la noche. «Este que lo sigue», dijo Jared, mientras se lavaba las manos manchadas de sangre en el recipiente. «¿Qué quiere?» «Lo que quieren todos los hombres como él, prueba de la muerte», respondió Tabaya bajando la voz. «Pero también quiere algo más: reconocimiento. Mató a la hija del líder espiritual del consejo. Cree que eso lo convertirá en una leyenda entre su gente». Las manos de Jared se detuvieron en el agua. «Hija del líder espiritual, sí. Ambas lo somos. Ambas». Los ojos de Tabaya se clavaron en los suyos con un peso que parecía aplastar el aire. «¿Lo entiendes ahora? ¿Comprendes lo que has hecho al tocarla? No. Debiste dejarnos en el desierto, Jared Crow. Debiste seguir tu camino y olvidar que nos viste». Tabaya se acercó a la ventana, observando la inmensidad vacía del desierto. Afuera el mundo parecía quieto. Demasiado quieto. «Nuestro pueblo tiene leyes más antiguas que este territorio», murmuró. «Leyes sagradas que protegen a quienes llevan la sangre del consejo. Ningún forastero puede tocar a una hija del consejo. Ni para herirla, ni para ayudarla, por ningún motivo. Eso es una locura. Es tradición». En el reflejo del vidrio, el rostro de Tabaya parecía cansado, perseguido por sombras.
Cuando nuestro padre descubra lo que ocurrió, vendrá, y vendrá con todos, con cada guerrero que pueda montar, cada arco que pueda tensarse, cada juramento que nos une. Se giró hacia él. Salvaste la vida de mi hermana. Pero según nuestra ley, eso también es una violación del límite sagrado. El consejo decidirá tu destino. Jared miró el rostro de Shailani tan frágil sobre la mesa, el ligero movimiento de su pecho al respirar. ¿Hubieras preferido que la dejara morir? Hubiera preferido que nunca nos encontraras. La voz de Tabaya se quebró al pronunciar esas palabras. Porque ahora pagarás por tu bondad. Y yo no puedo detener lo que viene. El sol comenzaba a hundirse detrás del horizonte, tiñendo la tierra de cobre y sombra. Jared se acercó a la ventana junto a Tabaya y miró hacia el desierto que de repente parecía demasiado grande y a la vez demasiado pequeño para esconderse. En algún punto de esa inmensidad, un cazador seguía el rastro de sangre que conducía directamente a su rancho. En algún punto más allá del horizonte, un padre creyó que estaba llorando a 2 hijas muertas. No sabía que ambas seguían respirando. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja Jared Crow. El cazador respondió: Tabaya, llegará al amanecer. Y tu gente, Tabaya, hizo una pausa como si midiera sus palabras. Cabalgamos más rápido de lo que imaginas cuando uno de los nuestros está en peligro. 2 días, quizá 3. Y cuando lleguen, rodearán este lugar. Exigirán que enfrentes juicio. Su mano descansó en el marco de la ventana rígida por la tensión. 700 guerreros, Jared Crow. Tal vez más. Así de muchos vienen por una hija. Por 2, negó lentamente con la cabeza. El horizonte desaparecerá bajo sus caballos. Detrás de ellos, Shailani se movió y murmuró algo entre sueños. Tabaya corrió de inmediato a su lado, revisando las vendas con una ternura que contrastaba con la dureza de su voz. Jared permaneció junto a la ventana, observando las sombras crecer sobre las tierras que siempre había creído suyas, su rancho, su refugio, las cercas que esa misma mañana había revisado, cuando lo más complicado de su día era un poste roto o el eterno silencio del desierto. Ese silencio estaba por terminar. Y cuando lo hiciera, Jared sabía que terminaría acompañado por el estruendo de cascos retumbando sobre la tierra seca. El cazador dijo Jared sin apartar la vista del exterior: dijiste que quiere prueba de la muerte. ¿Qué clase de prueba? Tabaya no respondió. Su silencio fue suficiente. Jared revisó su rifle apoyado junto a la puerta donde lo había dejado esa mañana. Estaba completamente cargado. Tenía munición extra en el mueble comida seca escondida en el sótano agua del pozo. Suficiente para soportar un asedio si fuera necesario. Pero 700 guerreros no asedian. No lo necesitan. Descansa un poco, le dijo Jared a Tabaya. Tú y tu hermana. Yo haré la guardia. ¿Crees que puedes protegernos de Wade Coltrane, Jared? La miró y vio la mezcla de duda y esperanza desesperada en sus ojos. Creo que voy a intentarlo. ¿Eso vale algo? Tabaya lo observó largamente. Vale algo. Si vale lo suficiente, miró hacia donde reposaba Shailani. Lo sabremos al amanecer. La noche cayó de golpe engullendo el desierto en una oscuridad espesa que se apretaba contra las ventanas como si quisiera entrar. Jared se instaló en la silla junto a la puerta, el rifle sobre las piernas, escuchando un silencio que ya no tenía nada de pacífico. En algún lugar de esa negrura, Wade Coltrane seguía el rastro de sangre y las huellas dirigiéndose a un rancho donde se encontraba la prueba que necesitaba. Y más lejos aún, 700 guerreros se preparaban para cabalgar hacia un hombre que había roto la ley más sagrada de su pueblo. Jared había salvado una vida ese día. Mañana descubriría cuánto costaba esa salvación. El amanecer llegó gris y torcido. Jared lo sintió antes de verlo. Esa presión en el aire que aparece justo antes de que estalle una tormenta. O la violencia. Se había quedado dormido en la silla, aunque había jurado que no lo haría. Despertó con el cuello rígido y encontró a Tabaya en la ventana del este, cuchillo en mano. Ya está aquí, susurró ella. Jared se levantó sin hacer ruido y tomó posición en la ventana opuesta. El terreno parecía vacío, pero la nada podía mentir.
Él lo había aprendido a golpes años atrás. Entonces lo vio. Una silueta a caballo a unas 400 yardas avanzando en círculos lentos estudiando el rancho, calculando cómo acercarse. Wade Coltrane, murmuró Tabaya con el odio espeso en su voz. Mató primero al caballo de mi hermana para obligarla a correr. La persiguió como a un animal antes de dispararle. Viene solo, sí. Los otros no estuvieron de acuerdo con su crueldad. Así que los mató también. Jared procesó aquello en silencio. Un hombre dispuesto a matar a sus propios compañeros. Era un hombre que ya no tenía líneas morales. Un hombre peligroso más allá de la simple violencia. Wade avanzó un poco más, deteniéndose justo fuera del alcance del rifle. El juego estaba por comenzar. Era un hombre delgado con el rostro curtido por el sol y por la crueldad que llevaba encima como una segunda piel. Su ropa había conocido días mejores, y el sombrero hundido hasta las cejas dejaba apenas ver sus ojos. Cuando gritó, su voz atravesó el desierto como un látigo seco. Las mujeres apaches que están ahí dentro. Sé que me escuchan. Hubo un silencio breve. Ustedes mataron a mis compañeros. Supongo que eso vale algo, ¿no? Vale ajustar cuentas. Jared Crow abrió la puerta lo suficiente para hacerse visible sosteniendo el rifle con una calma que no engañaba a nadie. No están interesadas en tus cuentas, Coltrane, respondió Jared. La atención de Wade se clavó en él. No sabía que tenían ayuda. Tú eres el ranchero. Soy el hombre que te está diciendo que te largues. No puedo. Tengo asuntos pendientes. La mano de Wade descansó sobre el revólver en su cadera. Asuntos que no te incumben, a menos que tú quieras meterte. Ya tomé mi decisión, dijo Jared. Qué lástima. La expresión de Wade no cambió. Sus ojos eran tan fríos como el metal que llevaba. Lo que ocurrió después fue un parpadeo. Wade desenfundó y disparó al mismo tiempo que Jared se arrojaba detrás del marco de la puerta. La bala astilló la madera justo donde había estado su cabeza. Jared respondió de inmediato. Su disparo levantó polvo detrás del caballo del cazador, obligándolo a girar bruscamente. Tabaya apareció a su lado como una sombra. Va a rodear. Intentará entrar por atrás. No hay puerta trasera, contestó Jared. Entonces irá por las ventanas, o esperará que tengamos que salir. Jared corrió a revisar a Shailani. Ella había despertado con el sonido de los disparos, los ojos abiertos por el dolor y el miedo. Tabaya habló con ella rápidamente en su lengua. Shailani respondió con voz casi inaudible antes de cerrar los ojos otra vez. Pregunta si estás herido, tradujo Tabaya. Estoy bien. Ella debe descansar, dice. Gracias por ayudar, por no haber huido. La voz de Tabaya se suavizó. Nunca había escuchado a un forastero ser llamado alguien digno de salvar. Otro disparo resonó rompiendo la ventana del lado oeste. El vidrio explotó hacia adentro, y Jared se lanzó al suelo. Wade se movía buscando ángulos, probando defensas como un depredador midiendo a su presa. ¿Cuánta munición tienes?, preguntó Tabaya. La suficiente para una pelea, no para una guerra. Entonces hay que terminar esto rápido. Jared la miró. Tienes un plan. Puedo moverme sin ser vista. Puedo llegar a él. Te matará antes de que te acerques. Los ojos de Tabaya ardieron. No soy una mujer indefensa que necesite protección. Soy una guerrera. Aprendí a moverme como el viento entre la hierba desde niña. No lo dudo. Pero él espera que intentes exactamente eso. Entonces, ¿qué sugieres, Jared? Pensó un momento, calculando opciones que no terminaban bien. Hagamos que crea que va ganando, que estamos acorralados. Lo atraemos. Y cuando esté lo suficientemente cerca, los dos lo atacamos al mismo tiempo. Confías en mí para luchar contigo. No tengo muchas alternativas, ¿o sí? Algo parecido al respeto cruzó fugazmente por el rostro de Tabaya. Se movió hacia la ventana trasera, mientras Jared regresaba al frente. Dejaron que el silencio se alargara, que Wade pensara que estaban asustados, atrapados sin salida. Pasaron minutos pesados.
Luego la voz del cazador volvió a sonar. Se están quedando sin opciones ahí dentro. ¿Qué les parece si hacemos un trato? Me entregan lo que vine a buscar y los dejo ir. Jared no respondió. Observaba a través de una grieta en la puerta. Wade estaba más cerca ahora. Quizás a unas 200 yardas. Avanzando con cautela como un zorro oliendo una trampa. Tengo todo el día, gritó Wade. Ustedes no. En algún momento van a necesitar agua del pozo. En algún momento tendrán que moverse. 150 yardas. Jared podía disparar ahora, pero necesitaba certeza. No podía arriesgarse a dejarlo herido y más peligroso. El momento se acercaba. Última oportunidad. El caballo de Wade Coltrane avanzó sobre un pequeño lomo de tierra recortado contra la luz sucia del amanecer. Salgan en paz. No tuvo tiempo de decir nada más. Tavalla irrumpió por la ventana como un rayo encendido por la furia. El vidrio aún caía cuando ella ya había rodado por el suelo, y se lanzaba hacia adelante veloz como un cuchillo arrojado. Wade apenas alcanzó a girar el revólver hacia ella, pero Jared Crow disparó primero. La bala golpeó de lleno en el hombro de Wade, haciéndolo girar como si alguien lo hubiera empujado. Para cuando cayó del caballo, Tavalla ya estaba sobre él, su hoja hundiéndose en su otro brazo, abriéndolo con un corte tan profundo que el cazador soltó el arma al instante. Wade gritó arrastrándose hacia atrás, dejando un rastro de sangre espesa. «¡Detente!», gritó Jared mientras corría hacia ellos. «No lo mates». Tavalla se quedó erguida sobre Wade, el cuchillo alzado, los músculos tensos a un respiro del golpe final. Él nos habría degollado como animales. «Lo sé», respondió Jared, «pero si lo matas aquí en mis tierras empezarán las preguntas. Vendrá gente». Miró a Wade y apuntó el rifle directamente a su frente. «Si vive, se irá humillado, desangrándose, pero vivo para contar que están bajo mi protección». «Tu protección no vale nada». Wade escupió sangre. «Estás muerto, ranchero». «Los dos lo están. Cuando los apaches se enteren de que escondiste a sus hijas, ellos que Jared acercó aún más el cañón al entrecejo del cazador. Dime qué harán». Los ojos de Wade se abrieron al comprender que Jared no sabía. «No tienes idea de lo que hiciste, entonces explícame», dijo Jared. Wade señaló con la barbilla a Tavalla tembloroso. «Ella no es solo una guerrera, es la siguiente heredera al cargo de jefa de guerra». Luego soltó una risa rota húmeda. «Y su hermana...» Miró en dirección al rancho. «Esa muchacha está prometida a los ancianos del consejo como un vaso espiritual, intocada, sagrada. Y tú pusiste tus manos sobre ella». Escupió una carcajada amarga. «La cosiste como si fuera cualquiera». Un frío cortante se abrió paso en el pecho de Jared. El rostro de Tavalla se volvió una máscara sin expresión, demasiado quieta. 700 guerreros, continuó Wade. Eso enviarán. Quizá más. Rodearán este lugar y no se irán hasta juzgarte según su ley. Sonrió con los dientes manchados de rojo. Yo lo habría hecho rápido. Ellos no. Jared retrocedió un paso y bajó ligeramente el rifle. «Súbete a tu caballo», dijo. «Cabálgalo hasta que ya no puedas ver mis tierras. Si regresas, terminaré lo que ella empezó». Wade se levantó tambaleante, sosteniéndose el hombro destrozado. Tropezó hacia su caballo y con esfuerzo logró montar. Antes de marcharse, lanzó una última mirada hacia el rancho. «Probablemente ya vienen. El ranchero lo supo en cuanto tocaste a la muchacha. Hay cosas que no se pueden deshacer». Le dio un golpe a su caballo, dejando gotas de sangre marcando el camino mientras desaparecía entre el polvo. «Hay cosas que exigen pago», murmuró antes de perderse más allá del horizonte. Jared y Tavalla permanecieron en silencio viendo cómo el cazador se convertía en un punto lejano. La mañana seguía helada, aunque el sol ya tocaba la arena. Finalmente Tavalla habló con voz hueca, sin fuerza. «Él tiene razón. Vendrán. Y cuando lleguen, no habrá nada que yo pueda decir para cambiar lo que debe suceder». Jared la miró. «¿Qué debe suceder?». Tavalla lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez,
como si por fin entendiera el peso del destino que se acercaba. Te pondrán en el centro de 700 guerreros. Mi padre exigirá saber por qué violaste una ley sagrada. Y tendrás que responder por tu falta. Las palabras de Tabaya quedaron suspendidas en el aire mientras se volvía para mirarlo de frente. La falta de salvar la vida de mi hermana. No hubo respuesta. Solo una tensión que se quedó entre ambos como una cuerda demasiado tensa. El resto del día transcurrió envuelto en un silencio que pesaba como piedras. Jared Crow reforzó la ventana rota con tablas traídas del granero, sus manos moviéndose casi solas, mientras su mente trataba de calcular probabilidades que simplemente no existían. Tabaya permaneció junto a Shailani, cambiando vendas, ofreciéndole agua, murmurándole palabras suaves en su lengua, palabras que Jared no comprendía, pero cuyo tono reconocía perfectamente consuelo, calma, amor. Al caer la tarde, la fiebre de Shailani finalmente cedió. Su rostro recuperó un poco de color, y sus ojos siguieron el movimiento a su alrededor con lucidez, en vez de delirio. Cuando Jared entró con agua fresca, ella habló por primera vez en inglés con voz débil, pero firme. No deberías habernos ayudado. Deberías haber sido egoísta. Jared dejó el cántaro sobre la mesa sin mirarla. Ya lo intenté una vez. No funcionó, dijo con un hilo de voz. Alguien a quien amaba estaba muriendo. Yo estaba demasiado lejos para ayudarla. Cuando llegué, ya se había ido.